Hola, bienvenidos a Faith is Now. Soy su anfitrión, el doctor Brian Adams. Me alegra que te hayas conectado. Queremos hablarles sobre un tema muy importante que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos. Se llama Doctrinas Fundamentales de Cristo. Estas no son las doctrinas de Pablo ni las de otra persona, sino las doctrinas que Cristo enseñaba a sus discípulos. Y esto es lo que queremos enseñaros hoy. Queremos hablarles. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Son los versículos 1 al 3. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, sigamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y por último, pero no menos importante, el juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. ¿Qué haremos si Dios lo permite? Bueno, gracias por preguntar. Iremos hacia la perfección. Pero primero Dios requiere que tengamos el fundamento de la palabra de Dios, de las doctrinas de Cristo, no de los hombres, no de Moisés, sino de Cristo. Estas doctrinas deben ser establecidas porque miren, Pablo estaba escribiendo al pueblo hebreo y sabemos que el pueblo hebreo era portador de la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por ellos, tanto entonces como hoy en día. Pero ellos eran los portadores de la palabra de Dios, las costumbres y la cultura del pueblo hebreo. Pero Pablo sabía que todos ellos eran legalistas. Él sabía que tenían una mentalidad de obras. Tenías que cumplir con cierta cantidad de obediencia aquí o allá. Tenías que cumplir estas reglas. Tenías que lavarte las manos. Simplemente tenías que hacer ciertas cosas. No podías trabajar en el día de reposo. Así que él estaba diciendo, está bien, ahora Jesús vino, el Hijo de Dios, tenemos aquí toda una nueva sociedad, todo un nuevo reino. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Por eso Jesús causó tanta conmoción entre la gente, porque él decía, todo este trabajo que han estado haciendo, ya no tienen que hacerlo, ahora será un regalo gratuito. Verán, las personas que podían cumplir y obedecer las reglas lo mejor posible, se volvían algo arrogantes y orgullosas. Yo llevo mi atuendo de la manera perfecta. Me levanto, me lavo los pies, pago el diezmo de la menta y el comino, de todas estas cosas diferentes. Y caían en la arrogancia y el orgullo porque pensaban, he complacido a Dios. He obtenido la aceptación de Dios gracias a mi desempeño. Pero Dios quería una salvación como un regalo, sin necesidad de obras, que ya había sido pagada perfectamente por Cristo. Porque verán, no todos podían hacer esto. Quiero decir, diría lo mismo hoy en día. Veo a predicadores levantarse y reprender duramente a la gente. No lees la Biblia lo suficiente. Tienes que leer tanto como yo, orar tanto como yo. Pero espera un momento. Ellos tienen que trabajar en un empleo donde no pueden estar sentados leyendo. No pueden simplemente caminar y orar como el predicador. Su trabajo está en la iglesia. Él vive en un ambiente que puede controlar. Así que tenemos que considerar la vida social, vivimos en ese ambiente. Ahora, eso no nos excusa de pecar, pero sí nos hace mirar las cosas y decir que tenemos que considerar el caminar y hablar de cada persona en esta vida. Así que Dios dijo, no todos pueden pasar tanto tiempo en la palabra o hacer obras según la manera en que tal vez muchos de estos lo hicieron. Así que lo que Dios quiere que hagamos en este momento, mi amigo, es que recibamos la salvación como un regalo. Por gracia, mediante la fe, naces de nuevo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Él está escribiendo a estas personas que siempre tuvieron que observar los 10 mandamientos y más de 613 tradiciones diferentes. Ellos pensaban que al observar estas reglas y hacer sus acciones santas por medio de algunos actos propios, obtendrían derechos eternos con Dios. Tienes que hacerlo. Tienes que tener el poder de tomar una decisión consciente, de arrepentirte aquí. Esto no es algo que tú mismo generas y haces. Tú dices, decido dejar de hacer ciertas cosas. Eso es lo que significa el arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas, amigos míos, son hacer algo por tu propia capacidad para obtener la aprobación de Dios. Él dijo, ahora deja de intentar actuar para ser aceptado.
Deja de intentar actuar para ser aceptado por Dios en el reino y para obtener la vida eterna, porque ahora todo se basa en un regalo. La gracia de Dios te dará el don de Dios Jesucristo para darte la vida eterna. De esa forma no hay lugar ni persona que pueda quedar fuera. No importa si tienes un doctorado o no importa. Si no tienes ninguna educación, o si tienes mucho dinero, o si no tienes dinero en absoluto, es por gracia, mediante la fe, que somos salvados. Así pues, Pablo creía, y esto es lo que yo creo que el Espíritu de Dios le enseñó, que la gente necesitaba tener una buena base de principios. Por lo tanto, necesitamos conocer los fundamentos de nuestra fe. Acompáñame si quieres y abre la Biblia en Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Deberías ser un maestro, pero no eres capaz de enseñar, porque tienes que ser llevado de nuevo y enseñado otra vez. Los primeros principios de la verdad, eso es lo que significa oráculo, la verdad de Dios, y han llegado a ser como quienes necesitan leche. Tenemos que tratarte como a un bebé. Solo podemos darte el proceso inicial y no somos capaces de darte alimento sólido. Versículo 13. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque él o ella, amigo mío, la Biblia dice que son niños en Cristo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para aquellos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. No. Adán y Eva en el jardín dijeron, pero oye Dios, ya no queremos que nos enseñes la diferencia entre el bien y el mal. Vamos a elegir comer del árbol del bien y del mal. Ahora vamos a tomar esa decisión nosotros mismos. Pero ahora tenemos que volver a Dios y decirle, ahora queremos que tú, como era originalmente, nos enseñes a discernir entre el bien y el mal, no por nuestras propias obras ni por nuestra propia estabilidad mental o educación, sino siendo guiados por el Espíritu de Dios. El versículo 14 otra vez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, para aquellos que, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados, han sido ejercitados. Eso significa que han trabajado y aprendido la palabra de Dios, han sido sensibles al Espíritu, han escuchado y la Biblia dice, los guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Es momento de que deberías ser maestros. Maestros, aquí lo que dice es que deberían ser maestros. Hay una palabra griega, significa una obligación o necesidad, algo que debería haberse logrado o cumplido, algo que se debe, un deber moral. ¿Has estado en la iglesia tanto tiempo, pero no estabas escuchando o no lo recibiste? Quizás estamos en ese lugar donde dijeron, tienen oídos para oír, pero no oyeron, ojos para ver, pero no vieron. Hombre, necesitamos clamar al Espíritu de Dios y decir, dame oídos para oír, dame ojos para ver, dame entendimiento. Por supuesto, eso es lo que dice la Biblia. En todo adquiere entendimiento. ¿De quién podemos recibir mejor entendimiento que del Espíritu Santo? Es nuestra obligación moral. Ya deberíamos ser maestros, expertos superiores en su campo. Los líderes de la iglesia no deberían tener que llamarte para decirte que vayas a tal ciudad o lugar y enseñarte. Vamos a usarte para cubrir ya sea una clase de escuela dominical, una clase de adultos o una clase de jóvenes. Ya deberíamos haber podido usarte, pero todavía están usando leche como un bebé y no se han permitido a sí mismos. Verás, una vez que recibes la palabra, escuchas la palabra, la conoces, la has escuchado. La fe viene por el oír. La fe que viene por el oír tiene un límite de tiempo. Tienes que aplicar esa fe ahora mismo. No es para dentro de 6 semanas, ni siquiera para mañana. Así como el nombre de este programa, la fe es ahora. Todos los sermones que has escuchado, toda la asistencia a la iglesia, todo lo que has experimentado en la iglesia, deberías haber avanzado más. Eso es lo que Pablo les estaba escribiendo a estas personas.
necesidad, un déficit, una necesidad que debe ser satisfecha. Debería ser un maestro para poder suplir las necesidades en el cuerpo de Cristo, en los puestos que ahora están vacantes porque no puedes ocuparlos. Y cuando no nos permitimos ser entrenados y discipulados, entonces los dos o tres que sí se dejan entrenar o discipular, ahora tienen que asumir más responsabilidades y hacer trabajo extra. Siempre están fuera de servicio, en un aula, en el grupo de jóvenes, en la iglesia de niños. Necesitamos que la gente deje de ser solo espectadora y que se conviertan en participantes. Pero sería totalmente ridículo poner a alguien que todavía está tomando leche en un lugar de enseñanza o en un lugar para instruir. Quizás el pastor quiera asignarte a alguien y decirte, quiero que me ayudes a disipularlo. Vigílalos. Permite que puedan llamarte y desahogarse contigo y que tú puedas orar por ellos. Pero si no has superado ciertas cosas, bueno, no puedes ser utilizado. Eres como un bebé que todavía toma leche. ¿Sabes? Por eso la Biblia dice que primero debes permitirte ser llevado a la obediencia antes de poder llevar a otros a la obediencia. Así que dice que ahora debemos llegar al entendimiento de los primeros principios. Primero, siendo el comienzo, algo que es elemental, los ABC de la fe, o tienes que aprender el alfabeto antes de poder aprender a escribir, igual que en la iglesia de niños. No puedes pasar a primer grado, segundo grado o tercer grado si no te gradúas del jardín de infancia. Así que de la misma manera, en el reino tenemos que comenzar con la leche y empezar a crecer gradualmente y a comenzar a entender. Es entonces cuando vamos a llegar, amigo mío. Cuando la palabra permanece en nosotros, nosotros permanecemos en la palabra y cuando tenemos comunión con el Padre. Tenemos que estar establecidos en las verdades fundamentales de Dios, en la palabra de Dios, antes de poder crecer. Y luego, una vez que comenzamos a crecer, entonces podemos avanzar. Se dijo que aquellos que beben de la leche son inexpertos. Eso significa no probados, no desarrollados o sin experiencia. Conocimiento insuficiente que lleva al fracaso, a ser ignorante, a no haber aprendido. Quizás por eso algunos de nosotros estamos pasando por momentos tan difíciles y parece que cada batalla que se nos presenta en realidad la estamos perdiendo, no estamos teniendo éxito. Parece que el enemigo siempre nos está derrotando. Esto no debería ser así porque por supuesto la palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Las puertas son el lugar donde se toman las decisiones del infierno y de los demonios. No pueden prosperar contra mí. Sabes, la palabra nos dice, mirad, Jesús habló a sus discípulos y dijo, mirad, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará de ninguna manera. Sin estos fundamentos, vemos que las personas llegarán a verdades espirituales ilógicas y falsas. Cualquiera podrá engañarte. Podrán venir y decir esto es aquello, aquello es esto. Disculpa. Pero cuando conoces la palabra de Dios, tienes estas verdades fundamentales, dirás, eso no es lo que dice la palabra. Esa no es la naturaleza de Dios. Yo sé mejor que es. Y estas personas que el diablo ha enviado actúan como santos, pero no lo son. Disculpa mi mala gramática, pero tengo buena gracia. Actúan como santos, pero no lo son. Serás capaz de discernirlos y decir, no estás enseñando la palabra de Dios correctamente. Así que sin estos fundamentos, la gente podrá llegar a tomar malas decisiones, a creer en verdades espirituales falsas e ilógicas. Incluso personas muy sinceras que tienen buen corazón, pero porque no aprendieron la verdad, algo que sonaba parecido a la verdad, iban a poder ser engañados. Fundamento de la verdad. Nos establecen y nos arraigan, hacen que sea un fundamento seguro y nos dan herramientas con las que podemos tomar decisiones espirituales prósperas. En cada decisión, en cualquier decisión importante, te aconsejo que acudas a tus líderes y busques consejo espiritual. Pero no deciden todo como tu matrimonio, trabajo o fe. Solo debemos consultarles para obtener su sabiduría. Ellos nos guían con las escrituras y en eso nos apoyamos. Al estudiar la palabra para tomar decisiones alineadas con Dios,
buscamos al Padre por Cristo y el Espíritu Santo. Así tomaremos decisiones sabias. Así que Hebreos 6:1 nos da esos pasos fundamentales y son los siguientes. Si eres de los que toman notas, quizá quieras escribir esto. Número 1 es el arrepentimiento de las obras muertas. 2, fe hacia Dios. Número 3, la imposición de manos. Número 4, la resurrección de los muertos. 5, el juicio eterno. Los fundamentos para establecer, el fundamento significa establecer o posicionar en piedra, dejar algo grabado en piedra. Eso hace que algo sea tan seguro en nuestra vida que no vamos a ser movidos ni sacudidos por cualquier viento de doctrina, ni por cada nueva revelación extraña que aparezca por ahí. Y al tener esto, ahora tenemos fundamento, recompensa, arrepentimiento. Déjame enseñarte lo que eso significa: un cambio de mente, una conversión completa, un giro, un cambio de comportamiento o un nuevo rumbo, una visión completamente alterada de la vida y la conducta. Amigo mío, esto es necesario para ser salvo. De hecho, el arrepentimiento es un requisito para recibir cualquiera de los beneficios del reino de Dios. Así que cuando vemos fruto de cambio, entonces sabemos que alguien está caminando en arrepentimiento. Pablo incluso dijo en un lugar: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No solo nos digas que eres salvo, no solo nos digas que vas a la iglesia, sino que empecemos a ver algo de santidad, algo de justicia, algo de arrepentimiento, algo de perdón, hacerle saber a la gente que los perdonas. O como he tenido que hacer recientemente, he tenido que ir con personas y decirles: por favor, perdóname, pequé contra ti. Quizá lo que dije no estuvo mal, pero mi tono sí lo fue. Y hemos tenido que pedirle perdón a la gente. A veces eso puede ser difícil de hacer. Creo que el orgullo en nosotros puede ayudarnos. Pero debido a que esos pasos fundamentales fueron puestos en mí, sé que cuando Dios habla, al tener ese temor reverente y piadoso de Dios, sabía que tenía que obedecer. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, quien lo había traicionado, refiriéndose a Cristo, cuando vio que había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado y he traicionado sangre inocente, y esa sangre es Cristo. Y ellos dicen: ¿qué nos importa a nosotros? ¿Ves eso? En otras palabras, te ocupas de ello. No nos preocupa. Fue Judas quien traicionó a Cristo, se arrepintió, lo cual es un arrepentimiento completamente diferente al arrepentimiento de las obras muertas. Se sintió afligido, sabía que estaba equivocado, pero no cambió su forma de vida. Y me dijeron: ocúpate tú, no nos importa. Le estaba hablando al sacerdote diciéndole: he pecado y he traicionado la sangre inocente. Y ellos dijeron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Asegúrate de eso. Y arrojó las piezas de plata que había en el templo y se marchó. Y entró y se ahorcó. Se arrepintió de lo sucedido y dijo: lo siento, sé que he obrado mal, pero ahora tomó el asunto en sus propias manos. El arrepentimiento que Dios quiere que tengas es un arrepentimiento de cambio. Deja de pecar. Pero no se trata de castigarte o hacerte daño a ti mismo, sino de ir al Padre y decir: vengo a ti en el nombre de Jesús. Humíllate y Dios te dará gracia. Si Él no se hubiera quitado la vida, estoy seguro de que en algún lugar, de alguna manera, no importa cuán grande sea tu pecado, el amor de Dios es aún mayor. Podría haberse encontrado arrepentimiento para Él. El arrepentimiento fue un dolor profundo, envuelto en aflicción, ahogado en remordimiento. Las emociones, amigo mío, no son un requisito para el arrepentimiento. Pero muchas veces, si no vemos a las personas llorando o angustiadas cuando se arrepienten, pensamos que no son sinceras. Pero todo lo que se hace en la actividad del alma, se hace desde el alma y no se hace por fe, por el Espíritu. No ores desde tus emociones, ora desde el Espíritu. La fe existe y la fe vive en el Espíritu. Así que las emociones no son un requisito. El verdadero arrepentimiento es un término militar que significa un media vuelta.
Ahora, yo estuve en el ejército en los Estados Unidos, en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Estarías en posición de firmes. Quieren que gires 180 grados. La persona a cargo del pelotón decía media vuelta. Tus manos a los costados, los pulgares a lo largo de las costuras de tus pantalones. Tu pierna derecha iba hacia atrás, te dabas la vuelta y girabas, quedando imperfectamente en posición de firmes. Así que esta palabra, arrepentimiento, significa que ibas en esa dirección como pecador, como prostituta. Un traficante de drogas, un adicto, un borracho, o incluso si no eras nada de eso, si no estabas sirviendo a Cristo, ahora haces una media vuelta. Te das la vuelta y vas en la dirección opuesta a la que estabas viviendo. El arrepentimiento es el canal de nacimiento a través del cual las personas entran al reino. El dolor piadoso lleva el corazón al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo comienza a convencerte y empiezas a entender, hombre, yo tengo una necesidad de un Salvador, soy un pecador, sé que estoy equivocado. Por favor, Señor, ayúdame. Por favor, perdóname. Ese arrepentimiento trae ese dolor piadoso. Ahora puede haber, junto con ese dolor piadoso, algunas lágrimas y emociones, pero he visto personas que simplemente dijeron, ahora lo entiendo, solo porque me ha sido revelado. Voy a decir esto muchas veces en estos programas. El cristianismo no es una religión, es una revelación. Es algo que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu revelador que solo revela lo que Él revela. Si Dios no te ha revelado algo, no deberías predicarlo. Simplemente repetir la palabra sin la revelación de esa palabra será un sermón seco que no traerá ningún avance en la vida de las personas. Así que Pablo, en este escrito aquí, lo que se les está diciendo a estos judíos y a nosotros es, apártense de las obras de la carne, de su intento, de su desempeño, para ser aceptados por Dios, de actividades que pensaríamos que nos están ganando algún beneficio eterno de parte de Cristo. Y sería como decir, bueno, ya sabes, yo obedezco los 10 mandamientos. Oh, soy una buena persona. Sabes, yo ayudo a los pobres, ¿no es así? Bueno, ¿te has dado cuenta de que voy a la iglesia todo el tiempo y hago cosas buenas por la gente? Necesitamos dejar de intentar hacer buenas obras para ser aceptados por Cristo, para obtener aceptación eterna. Y necesitamos por fe, por gracia, a través de la gracia, por fe, ser aceptados por Cristo, el regalo gratuito. Y luego, una vez que hemos sido aceptados, entonces hacemos buenas obras, no para ser aceptados, sino que hacemos las buenas obras porque ahora Cristo vive dentro de nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Te estoy dando la cita de la Escritura que ya he citado 2 veces. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un don de Dios, no de obras, no de tu desempeño, no de ninguna asistencia, obras de ayuda a alguien, no obras de las que nadie deba jactarse. Nadie podrá arrebatarle a Dios el mérito ni la gloria. Toda la gloria siempre es para Dios. Siempre publico en mis redes sociales, a Dios sea siempre la gloria. De Brian M. Los ministerios nunca se atribuyen el mérito de las almas salvadas ni de los cuerpos sanados. Dios a través de su Hijo Jesús dio ese nombre. Es el único nombre por el cual uno puede ser salvo aquí en la tierra. Hombre, eso es poderoso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso pone a todos en igualdad de condiciones. ¿Sabes a lo que me refiero? No importa la educación, no importa el nivel en el que estemos, todos podemos ser salvos. El arrepentimiento de obras muertas es uno de los primeros fundamentos. No vengas a Dios, discúlpame, tratando de actuar para ser aceptado. Acerquémonos a Dios y regocijémonos en Cristo porque es un regalo gratuito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, por medio de Él, pudiera recibir la vida eterna. Pero nuevamente, cuando la gente empieza a decirle al predicador que no debe condenar a las personas, si no has nacido de nuevo, ya estás condenado porque no creíste en el nombre de aquel a quien el Padre envió.
¿Puedo pedirte y animarte a que te arrepientas hoy? Que mires y mientras estamos aquí sentados en estos últimos minutos, tal vez te tomes un momento para juzgarte a ti mismo. Júzgate a ti mismo. ¿Has estado intentando actuar para ser aceptado? Quizás tuviste una mala experiencia con un padre terrenal. Nunca conocí a mi padre biológico. Nunca hablé con él. Nunca escuché su voz. Ni siquiera sé cómo suena su voz. Ni siquiera he escuchado una grabación. Solía molestarme muchísimo. Luego tuve un padrastro que era muy cruel y legalista respecto a las obras, la religión y esas cosas. Así que mi imagen de un padre no era una imagen muy buena. Pensé, hombre, ahora que vengo se supone que debo ir a Dios, el Padre. Él es perfecto. Ninguno de estos hombres es perfecto. Ellos exigían lo que yo no podía dar. ¿Él va a hacer lo mismo? Quizás tu imagen de un padre terrenal te ha dejado cicatrices y te ha hecho un poco reacio a acercarte, perdón, a este Padre celestial. Dios mío, quiero decirte ahora, cuando finalmente se me reveló, ahora sé que Él no es un Dios malo, Él es un Dios bueno. Quiero que sepas ahora que Dios te ama muchísimo. Él no quiere golpearte, Él no quiere castigarte, Él quiere que te arrepientas y recibas su gracia. Si le obedeces, entonces el juicio no llega. Si recibes simplemente diciendo, creo que Jesús es tu Hijo, creo por fe, quiero tu gracia, este regalo ahora mismo. Deja de intentar ganártelo y por favor, amigo mío, empieza simplemente a recibirlo. Por fe, te lo pido ahora mismo. No tomes esa decisión en tu mente. No, tengo que hacer algo. He hecho tantas cosas malas y tengo que hacer algo bueno. No, una vez que naces de nuevo, todas las cosas del pasado están muertas y se han ido. Si el pasado ya no existe, deja que el futuro sean cosas que se hagan por su desempeño. Entonces, acéptalo. Él tomará tu indignidad y te dará su dignidad. Él tomará tu impureza y te dará su pureza y santidad. Él tomará tu justicia inmunda, porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, y te dará su justicia. Y podemos decir por fe que recibimos su justicia, imputada o dada a nosotros por la fe. Yo simplemente lo creo. Tú quieres dármelo, yo quiero recibirlo. ¿Quieres perdonarme? Quiero ser perdonado. Yo perdono a todos los que me han hecho daño y recibo mi perdón. Ora esta oración conmigo. ¿Quieres, por favor? Hazlo, Señor, de tu vida. Hagámoslo hoy como un regalo, no por obras. Di, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados y sé mi Señor y Salvador. Quiero que me perdones, que me limpies, que me sanes, que me liberes. Creo que si oraste esa oración y lo hiciste de corazón, creíste que estábamos hablando con Dios. Creo que la fe que te fue dada, la medida de fe, fue suficiente o fue suficiente para conectarte con el cielo, para recibir ese regalo, esa gracia de Dios, de la vida eterna. Ahora necesitas dar el siguiente paso con el bautismo en agua y unirte a una iglesia que crea en la Biblia. Diles, oye, necesito ser bautizado en agua y quiero ser discipulado. Diles, así que quiero aprender este fundamento doctrinal de Cristo, esta doctrina fundamental de la que hemos estado hablando. Estamos comenzando ahora y la próxima semana será la segunda, la tercera. Vamos a repasarlas todas. Pero mira, cuando Jesús, antes de morir, lo ataron a un poste de azotes, luego le golpearon la espalda y la Biblia dice que por sus heridas ustedes son sanados. Él hizo una provisión para el perdón de los pecados. Él hizo una provisión para la sanidad. Lo que quiero que hagas es que pongas tu mano. Si tienes un tumor o tienes dolor, huesos rotos, no me importa lo que sea, cualquiera que sea tu problema, mala visión, mala audición, dolor, parálisis, artritis, pon tu mano donde está ese problema. Si hay alguien contigo y no puede hacerlo, o van a venir o algo así, tú pon tu mano sobre ellos. Tú sé mis manos hoy y yo voy a ser tu voz y voy a orar en el nombre de Jesús para que Dios los levante. La oración de fe se elevará por el enfermo
y serán sanados. Vamos a creer eso ahora mismo. Tienes tu mano ahí. Ahora cuando termines quiero que hagas algo que antes no podías hacer. Y en la pantalla vas a ver que hay una dirección de correo electrónico y un número de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto, puedes enviarnos un correo electrónico y contarnos lo que Dios ha hecho por ti, que fuiste salvo y que fuiste sanado. En el nombre de Jesús, la enfermedad y dolencia salen de su cuerpo. Espíritus de ceguera salgan en el nombre de Jesucristo. Espíritus de sordera salgan en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer, enfermedad pulmonar, problemas, cáncer de sangre, enfermedad, salga de su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Ceguera, sordera, espíritus mudos, váyanse. Espíritus paralizantes, gente descontrolada, ahora. Levántate de esa silla de ruedas, levántate de esa cama de enfermo. Dolor, vete. Todos los tumores y crecimientos se disuelven en el nombre de Jesús. Empiece a revisar si siente dolor y examine el tumor. Levanta los brazos, sal de la cama. Haz algo que antes no podías hacer. Revisa ese correo electrónico. Ponte a ello. Envíanos un mensaje de texto contándonos lo que Dios ha hecho por ti. Espero con impaciencia escuchar su testimonio. Y hasta la próxima, soy el Dr. Bryan Adams. Espero milagros todos los días, amigo mío, para ti.